Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a traer cómo poder corregir las ojeras en caso de que tengáis bolsa. Y bueno, como ya sabéis, hace unas semanas os traje este mismo vídeo, pero en relación a ojeras más normales, si lo podemos decir así, y os mencioné ese mismo vídeo que quería prepararos un vídeo específico para la gente que tuvierais ya más bolsas en la zona de las ojeras, porque en relación al tipo de producto que os mencionaba, aplicación, tono, subtono de los correctores que tenéis que utilizar, digamos que en caso de que tengáis bolsas en las ojeras es como lo opuesto. Entonces os dije que prefería hacer un vídeo exclusivo para este tipo de problema, digamos así, este tipo de corrección que tenemos que hacer en la piel. Así que nada, en el vídeo de hoy os voy a hablar un poquito de trucos que podéis tener en cuenta, aplicación y, como no, también tendréis un tutorial para que podéis ver todo lo que os vaya explicando paso a paso. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esa bolsa en la ojera no vamos a poder hacer desaparecerla, ¿vale? La única manera que yo he podido encontrar de poder desaparecer una bolsa en la ojera es directamente cirugía estética. Y si hay algún otro método, no lo he encontrado o no lo he visto todavía en acción. Pero bueno, tener en cuenta que lo que es la bolsa en la ojera no vamos a poder hacer desaparecerla, pero lo que sí que vamos a poder hacer es evitar remarcarla y así poder difuminarla un poco y prestar más atención a otras zonas del rostro. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la zona de la ojera siempre tiene que estar muy bien hidratada. Esto me da exactamente igual que tengáis una piel sin ojeras que con ojeras. La piel siempre la tenéis que tener bien limpia e hidratada a la hora de poner el maquillaje encima, porque si no, el acabado nunca va a ser bonito. Digamos que tu rostro, tu piel es la base de ese maquillaje que vas a aplicar y siempre tiene que estar perfectamente. Entonces, siempre tenéis que utilizar crema hidratante tanto para el rostro como para la zona de la ojera. Por la noche a lo mejor cremas hidratantes un poco más densas que aporten más hidratación durante la noche, y durante el día algo más ligero para que a la hora de utilizar corrector y el resto del maquillaje no se note pesado en la piel. Y bueno, os quería añadir tres truquitos que he estado viendo que creo que os pueden venir bastante bien para reducir lo que es un poquito lo que son las bolsas. Entonces, el primero de ellos es el básico, yo creo que muchísima gente lo conoce, que es la cuchara pequeña que podamos tener en casa, la típica del café. La metéis en la nevera y luego por las mañanas la cogéis y vais masajeando lo que es la zona de la ojera. Este frío lo que va a ir haciendo es reducir un poquito las bolsas, y así, queráis o no, pues parecéis que tenéis la mirada un poquito más despierta y no tan hinchada. Y bueno, en relación a este truco también podéis encontrar cremas para la zona del contorno que directamente vienen con la parte metálica. Este es de la marca First Aid Beauty y aparte tiene como un color salmón, así que neutraliza un poco la zona de la ojera. Pero este producto lo que tiene es que por un lado aplicas lo que es la crema en la zona del contorno, y en el lado contrario, que es donde tienes la parte metálica, es donde vas a ir difuminando el contorno. Entonces viene bastante bien porque esto lo que va a ir haciendo es, a la vez que tú vas aplicando la crema hidratante en toda la zona, la parte fría que tiene en la zona de la boquilla va también a ir reduciendo la zona de la bolsa. Hay muchísimas marcas que están teniendo ahora mismo este tipo de crema, digamos así, para la zona del contorno. Benefit tiene, la marca First Aid Beauty, que es la que estoy utilizando yo, también tiene, pero seguro que encontráis muchas en el mercado. Así que también sería buena opción para la crema hidratante que utilicéis por la mañana. Si lo utilizáis con este tipo de producto, lo podéis aplicar mejor, y en caso de que vuestra crema hidratante no tenga este producto, aplicáis también la zona del contorno y luego cogéis una cuchara fresquita y lo vais difuminando así, y así también os ayuda y os hace el mismo efecto, digamos así, en relación a este producto. El siguiente truco sería el té verde. Este, lo que yo suelo hacer es preparar el té como normal, meterlo en el microondas, calentar el agua y luego metéis la bolsita de té verde, y una vez que esté ya como todo bien disuelto, que salga ya todo lo que es el juguillo de esa bolsa, lo suelo meter en la nevera y lo dejo bien enfriar. Muchas veces a lo mejor lo podéis hacer por la noche y así por la mañana lo podéis utilizar, y ya por la mañana, una vez que esté fresquito, lo que suelo hacer es meter un disco desmaquillante, lo parto por la mitad y meto como el disco completo en el té y ya lo coloco en la zona de la ojera, y ahí lo podéis dejar unos 5 o 10 minutos más o menos. Y esto lo que va a hacer es, primero, el frío del té va a ir también rebajando la zona de la ojera, y luego el hecho de utilizar un té verde es porque este producto lo que hace es constreñir los vasos sanguíneos, y eso también va a ayudar a reducir un poco la inflamación, y en caso de que tengáis ojeras también rojitas, las va a calmar. Y por último, el último truco que podemos utilizar son los típicos parches que hay para poder colocar en la línea también de la ojera. Estos parches suelen ser como en textura gel, hay de muchísimas marcas, desde el más barato hasta el que ya te vas un poquito más caro, exactamente igual. Entonces, estos parches también vienen muy bien porque en el momento que lo aplicáis va a aportar muchísima hidratación a la zona de la ojera, va a aportar también ese frescor para poder reducir la zona de las bolsas, y os va a ayudar a que luego el maquillaje también os ayude durante el día. Yo lo que suelo hacer con esto es meterlo aparte en la nevera, entonces por las mañanas, cuando algún día tengo a lo mejor la zona de la ojera muy inflamada, lo cojo y me lo coloco, y esto, al estar ya el frescor que tiene de por sí el parche, pero aparte el frescor que tiene de haberlo sacado de la nevera, como que hace más acción, por decirlo así. Noto que la ojera se rebaja muchísimo más, así que sería también otro truco que podéis tener en cuenta. Y bueno, ahora ya pasaríamos al maquillaje, al paso a paso, y a los productos que podéis tener en cuenta. En este caso lo que he hecho es utilizar todos los trucos que os voy a mencionar ahora mismo en el rostro de mi madre. Ella no es que tenga muchas bolsas en las ojeras, pero creo que ha sido buena idea poder también aplicar cada producto en ella, así que lo que he hecho es maquillar medio lado del rostro y el otro lado lo he dejado al natural. Entonces, cada técnica que os vaya mencionando
mencionando y cosas así, vais a poder ir viendo el clip del paso a paso, digamos así, del maquillaje de mi madre desde el principio hasta el final. Entonces lo primero que podríamos utilizar es una base de maquillaje que sea de acabado mate o natural y sobre todo que sea ligera y no muy pesada en el rostro. Esto lo menciono porque si utilizáis bases de maquillaje con acabado luminoso, lo que vais a hacer es acentuar la zona de la ojera, así que lo mejor es que utilicéis acabados mates o naturales que simplemente dejen todo el rostro como plano, por decirlo así, pero que no acentúe ninguna zona. Y yo en este caso la base de maquillaje, bueno, he utilizado una CC Cream, que es la de It Cosmetics, y la he aplicado directamente en todo el rostro, también en la zona de la ojera, porque ahora los siguientes pasos vais a ir viendo el motivo, pero yo directamente lo que he hecho es aplicarlo en todo el rostro. Y bueno, un pequeño truco antes de continuar: antes de la base de maquillaje, si aplicáis el típico primer de ojos que tengáis en casa, lo aplicáis en la zona de la ojera, vais a conseguir que el contorno os aguante más durante el día y no se note las zonas oscuras ni nada, ni se os vaya el corrector en ninguna zona. El siguiente paso sería utilizar precorrector. Hay bastantes precorrectores en el mercado. Yo os recomendaría los que son tonos más salmón y anaranjados según el tono de piel que tengáis. Salmón para pieles más claras medias y tonos anaranjados si soy de medias a oscuras. Entonces en este caso hay muchísimos precorrectores en el mercado. Hay de textura lo que son en crema, que es como la mayoría de los que tengo. Y últimamente, que está siendo también el boom de lo que es la precorrección del rostro, hay muchas marcas que han sacado precorrectores en formato líquido. Entonces, en caso de que tengáis la zona de la ojera muy reseca, este tipo de precorrectores son mucho más ligeros en el rostro y no se va a notar pesado en esta zona, que este es el de Urban Decay, el Naked Skin en el tono Peach. Así que este sería buena opción porque es muy ligerito y no es pesado en esa zona. Y en caso de que a lo mejor tengáis la zona de la ojera algo grasa, podéis utilizar los precorrectores que son más en textura crema y directamente ahora con la brocha que os mencione, pues vais cogiendo pequeñas cantidades y lo vais aplicando también en esas zonas. Así que una vez que tengamos en cuenta el precorrector que queremos utilizar, ahora vendría dónde lo aplicamos. En este caso yo no recomendaría aplicarlo en toda la zona de la ojera. ¿Por qué motivo? Porque entonces vais a dejar toda la zona de la bolsa al mismo nivel. Lo que tenemos que hacer es iluminar las zonas oscuras de esas bolsas. De normal solemos tener como una raya inferior y otra raya superior y luego ya se nota cómo es donde sale, digamos así, esa bolsa, donde se nota ese relieve. Entonces yo lo que suelo hacer es coger una brocha súper finita, coger el precorrector que vayamos a utilizar y directamente vamos cogiendo una pequeña cantidad y lo tenemos que ir aplicando en la línea inferior y superior de esa bolsa. Entonces con esto lo que hacemos es dejar toda la zona de la bolsa al mismo nivel y quitamos todo lo que es la zona de las sombras. Ya sabéis que lo que haga sombra es lo que va a remarcar más el relieve y si quitamos esa sombra todo va a quedar como a mismo nivel y no se va a notar tanto ese tipo de bolsa. Es todo como un efecto óptico, ¿vale? Todo lo que es el maquillaje, precorrectores, contorno, iluminación, todos son efecto óptico y en tema de las bolsas es exactamente lo mismo. Entonces a la hora de la aplicación ya a mi madre sí que le he dicho que dejara el rostro normal, pero en caso de que os vayáis a maquillar a vosotras mismas, lo mejor sería que mirarais un poquito para abajo mirando en el espejo y de esta manera vais a poder ver muchísimo mejor la zona de las sombras. Entonces en ese caso vais a poder coger bien lo que es la zona del pincelito e ir aplicándolo en esas sombras inferior y superior de las dos líneas que tengamos de la bolsa. Una vez tengamos aplicado el precorrector directamente con el dedo a toquecitos, podemos ir asentándolo bien en la zona y para que no quede una línea completamente salmón y lo dejemos todo integrado directamente con nuestra base de maquillaje. Y otro punto que también tendríamos que iluminar es la línea inferior de las pestañas. Esta zona, por X motivos, zona de la piel, la ojera, yo que sé, siempre suele estar un poquito más oscura. Entonces todo lo que dé oscuridad va a crear esa forma de relieve que no queremos y queremos evitar. Entonces lo que también haría es utilizar ese precorrector en la línea inferior de las pestañas y así lo que haríamos es iluminar mucho más esa zona. Y bueno, el siguiente paso ya sería por fin utilizar lo que es el corrector. En este caso buscaríamos un corrector al igual que nuestra base de maquillaje, que sea de textura ligera, que sea de acabado mate o acabado natural. En relación a lo que es tono y subtono, como lo que queremos es evitar acentuar la zona de la ojera, yo recomendaría que utilizarais el mismo corrector de tono y subtono que vuestra base de maquillaje y así podéis dejar todo equilibrado y todo al mismo nivel. Si utilizáis algo que sea, como suele ser lo normal, un tono o dos tonos por debajo para que ilumine la zona, lo que vais a hacer es acentuar más la zona de la ojera y remarcarla más. Entonces yo en este caso lo mejor que os recomendaría es que utilizarais subtono y tono del mismo tono que vuestra base de maquillaje. Sí que os digo que todo lo que os voy mencionando, digamos que son a caracteres generales, ¿vale? No es que sea una norma escrita y no es que lo que yo estoy diciendo sea lo de verdad y lo que de verdad valga la pena y tú a lo mejor utilices un corrector que sea un tono por debajo y tienen bolsas en las ojeras y dices, pues a mí me gusta cómo te queda. Perfectamente, ¿vale? Yo lo que os digo un poco es a características generales de información que he ido viendo, de gente que ha ido aplicando correctores en zonas de las ojeras que tengan más bolsas, todo lo que he ido aprendiendo en este tiempo. Entonces, no es que sea la norma escrita y lo que yo diga es lo real. Vosotros lo que tenéis que hacer después de esto es como coger un poco la información, sentaros delante de un espejo e ir practicando, e ir viendo. Pues esto no me gusta cómo me queda, pues esto sí, pues esto me gusta como ha dicho Leti, pero esto no me gusta como ha dicho Leti y me gusta como lo hago yo.
En sí lo que tenéis que tener es quedaros a gusto con lo que vosotros hagáis de maquillaje, como vosotros os veis el rostro, que es lo importante. El maquillaje no es una norma escrita, lo que tenéis que hacer es veros bonitas vosotras mismas a la hora de utilizarlo todo. Entonces yo os doy esos trucos, esos consejos, y ya vosotros cuando lo pongáis en práctica veis los que os pueden servir de ayuda, los que no os pueden servir de ayuda y los que a lo mejor tenéis que cambiarlos o modificarlos un poco a vuestra manera. Así que en relación a lo que son correctores más ligeros para la zona de la ojera, yo he de reconocer que estos son 5 que me gustan bastante por el tema de la textura y que son bastante ligeros. El de Make Up For Ever viene bastante bien, buena cobertura y muy ligero y aguanta bien durante el día. El Naked Skin de Urban Decay, al igual que el precorrector que os he mencionado antes, es una opción muy buena. El de Kat Von D es uno de los más ligeros de todos los que os voy a mencionar y me gusta muchísimo la textura que tiene y sobre todo la cobertura. El de Maybelline, el Age Rewind, viene bastante bien al igual, tiene una buena cobertura, lo aplicáis también en esa zona y vendría perfectamente. Y luego por último, en caso de que tengáis la zona de la ojera un poquito reseca, este de Bare Minerals, que es el Bare Skin, este es un Serum Concealer y este lo que va a hacer es hidratar un poco la zona de la ojera durante el día, así que este también sería buena opción. De todas formas, en la caja de información, como siempre, os dejo una lista detallada de los productos que os pueda mencionar y productos a lo mejor que no haya mencionado pero que creo que tendríais que echarle un ojo. Lo voy a dejar todo puesto en la caja de información, al igual que el maquillaje que llevo en el rostro. Entonces ahora llegaría el momento de la aplicación del corrector. ¿Dónde lo aplico? Yo en este caso lo que he estado viendo y lo que he estado utilizando es que suelo aplicar el corrector en la misma línea donde hemos aplicado el precorrector con anterioridad. Por eso os he mencionado que utilicéis la base de maquillaje en todo el rostro por igual, incluso en la zona de la ojera. Entonces luego lo que es el corrector lo vamos a utilizar en esas zonas más oscuras, porque de normal, volvemos a las mismas cosas normales, que a lo mejor hay gente que tiene también la bolsa súper oscura, pero de normal, la zona que solemos tener mucho más oscura es la línea inferior y superior. La bolsa en sí muchas veces no suele ser muy oscura. En caso de que sea muy oscura, podréis utilizar el corrector también en toda la zona de la ojera, como va a ser del mismo tono que la base de maquillaje, no habría problema. Pero bueno, en el caso de mi madre lo que yo he hecho es utilizar el corrector directamente cogiendo este tipo de brocha que es bastante suertecita y lo he ido aplicando al igual en la línea inferior de la bolsa y en la línea superior de la bolsa y sobre todo en la línea inferior de las pestañas. Con esto lo que he hecho es poder sellar un poco más la zona de ese precorrector, que tampoco se note ese tono salmón en el rostro, y dejar todo al mismo nivel que el resto del maquillaje y que no se note ningún tipo de hundimiento y ningún tipo de sombra, digamos así, en esa zona. En tema de la aplicación, podéis aplicarlo con la Beauty Blender, podéis aplicarlo con el dedo o con ese tipo de brochas que suelen ser más sueltas de pelo sintético. Esta es de Chrome Brush, es una brocha doble en el número C476, pero cualquier tipo de brocha así de pelo sintético sueltecita viene bastante bien porque estas suelen ser más precisas y viene bastante bien para poder aplicar en esa zona y difuminar a la vez. Y ya por último tendríamos que sellar todo el rostro, ¿vale? Al igual que la zona de la ojera, sellar todo el maquillaje. En este caso volvemos a las mismas, no queremos acentuar, sino que queremos es disimular y que nadie coja la atención a esa zona del rostro. Entonces yo en este caso prefiero utilizar lo que es un polvo suelto en relación a un polvo compacto, porque el compacto suele ser un poco más denso para esa zona y un poco más pesado. Entonces en relación a los polvos sueltos, en caso de que la zona de la ojera directamente con el precorrector, corrector y base de maquillaje lo tengáis perfectamente, podéis utilizar polvos translúcidos. Estos son de RCMA, pero hay muchísimas marcas que tienen polvos sueltos. Maybelline ha sacado unos muy buenos, LA Girl tiene uno muy bueno, así que hay muchas marcas que podéis encontrar. Y en caso de que tengáis la zona de la ojera que todavía lo notéis un poquito oscura, que queráis coger un poco más de tono, un poco más de cobertura, podéis utilizar polvos sueltos pero con color. En este caso sería exactamente igual, sellaríais toda la zona del corrector, pero aportarías un poco más de cobertura extra a toda esa zona. En tema de cómo aplicarlo, yo también os recomendaría que utilizarais brochas de este estilo o brochas de doble pelo para que apliquéis menos cantidad de producto a la zona de la ojera y que no se note muy pesado en toda esa zona. Entonces con esto simplemente como que vais a aplicar una pequeña capa y simplemente sellaréis toda la zona del corrector en su sitio. Y luego ya, por súper último, hay que sellar toda la zona perfectamente y sobre todo quitar un poco ese efecto a lo mejor empolvado que os pueda haber quedado. En ese caso podéis utilizar cualquier spray que tengáis para poder sellar todo el maquillaje. En este caso este es de Smashbox, el Primer Water, que es el que estoy utilizando últimamente. Urban Decay tiene muchísimos primers, Skindinavia, L'Oreal tiene, Maybelline tiene primer, NYX tiene primer, hay muchísimas marcas que tienen primer para poder sellar todo el rostro, os sirve perfectamente, entonces lo aplicáis en todo el rostro y lo que vais a hacer es como dejar todos los productos que hemos aplicado en conjunto y quitar un poco ese efecto empolvado del rostro. Y bueno, ya por último, antes de terminar, algunos trucos que podéis tener en cuenta a la hora de después hacer el resto del maquillaje del rostro, ¿vale? Una vez que tú tienes todo corregido, todo lo ves como muy plano, entonces lo más importante es que luego empezáis a definir un poco el rostro pues con el contorno, con el colorete, el iluminador. Según el tipo de piel que tengáis podéis utilizar
iluminadores que se ven a la legua, o iluminadores como en el caso de mi madre, que han sido mucho más sutiles, como los polvos de Hourglass, que son como muy suaves y simplemente aportan un poquito de luz pero muy natural al rostro. Y luego en relación a lo que es el maquillaje de ojos, evitar maquillajes muy oscuros, muy intensos y sobre todo eyeliner negros en la línea del agua. Todo esto, volvemos a las mismas, crea profundidad, crea sombras y crea como que te fijes mucho más en esa zona inferior. Entonces yo en este caso recomendaría utilizar eyeliner que son en color crema. En vez de los blancos, a mí los blancos no me suelen gustar mucho, prefiero lo que es un tono crema. Este es de NARS, también tienes de Rimmel, este es tono dorado, pero Rimmel tiene de la marca Scandalize, que es uno también un color nude muy bonito. MAC también tiene, o sea que hay muchas marcas con este tipo de tono. Y con esto, en el momento que lo apliques en la línea del agua, lo que va a hacer es abrir más la mirada y dejar ese efecto como más acentuado y un poco más oscuro. Y en relación al maquillaje de ojos, acabados naturales, tonos suaves, por decirlo así, tonos no muy intensos. Da igual que os vayáis a un tono morado, que os vayáis a un tono marrón, mientras que sean tonos un poco más suaves, va a venir bastante bien para tampoco acentuar mucho más esa zona. Y luego otro de los trucos sería utilizar, primero, delinearos un poco lo que es la zona de las pestañas, porque digamos que así cogemos más la atención en la parte superior. Y también a la hora de utilizar máscara de pestañas, si lo que hacéis es acentuar la máscara superior, pero la inferior la dejáis como muy sutil, viene bastante bien. Yo en este caso, en relación a las inferiores, esa de Clinique es la Bottom Lash, que es súper chiquitita. Esta simplemente da un poco de oscuridad a lo que es a la línea inferior, pero no aporta mucha intensidad como es la de Too Faced, que suelo tener arriba. Entonces, eso también sería un truco muy bueno, porque lo que hacéis es quitar la atención de la línea inferior y cogéis la atención más en la parte superior de la mirada. Así que nada más, con esto ya tendríamos hecho el paso a paso y productos que podéis tener en cuenta a la hora de corregir ese tipo de ojera. Ya sabéis que en la caja de información os dejo una lista detallada de todos los productos. Sobre todo recuerdo, esto es un poco a caracteres generales. Ahora de verdad lo que os toca es sentaros delante de un espejo y poneros a jugar. Yo muchas veces lo que hago a la hora de probar maquillaje nuevo es, antes de desmaquillarme, porque como te vas a desmaquillar no pasa nada, antes de desmaquillarme me pongo a jugar. Digo, ¿qué combinación de ojos puedo utilizar? O este producto cómo quedará. Y como en un segundo me voy a desmaquillar, no me importa si me queda bien que si me queda mal. Pero es una buena técnica para empezar a probar productos. Entonces, en este caso sí que os recomendaría que os sentéis delante de un espejo, empezáis a coger lo que podáis tener a mano lo primero, y si no, lo que vayáis comprando, y empezar a jugar hasta que encontréis esa combinación perfecta o ese acabado que de verdad a vosotros os gusta y os gusta cómo deja la zona de la ojera un poco más disimulada. También os recomendaría que maquillaréis un ojo solamente, y así podéis ver bien la diferencia entre ambos ojos y podéis ver también el acabado. Y nada más, en caso de que tengáis algún tipo, ya sabéis, de duda o alguna cosa que haya explicado y no os haya quedado muy clara, me lo podéis poner también en los comentarios de abajo. Yo lo que pueda os intentaré ayudar. Y sí que me gustaría saber que si tenéis este tipo de ojeras y tenéis algún producto que os haya gustado o alguna técnica a lo mejor que utilicéis y que de verdad os funcione, ponedmelo también en los comentarios de abajo, porque seguro que hay mucha gente que pueda leer este tipo de comentario y le pueda servir de ayuda, y así es como también una autoayuda mutua que os podéis hacer entre varias personas, y es también buena idea. Así que en caso de que tengáis este tipo de ojera y tengáis trucos o algún producto en especial, ponedlo también en los comentarios de abajo. Así que nada más, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Hasta luego!